Saludos comunidad modelística, sean bienvenidos a MS. Bien amigos míos, antes que otra cosa déjenme ofrecerles una disculpa por la tardanza en la emisión del material, solo que por diversas situaciones ajenas a mi voluntad he estado ocupado y hasta este momento he tenido un poco de espacio para poder emitir ante ustedes el material. Dicho sea lo anterior, déjenme decirles que este será el último video de tipo genérico o informativo, ya que después de todo lo que yo aquí les empiece a mostrar en el canal va a ser más específico y cada vez de mayor interés para ustedes, de tal manera que abordaremos el modelismo de una manera un poco más técnica. Dicho lo anterior, pasemos al tema que un suscriptor me lo pidió y fue el tema de los pinceles. Yo sinceramente no pensaba hablar al respecto, puesto que no tengo muchos y lo poco que tengo pues me es útil para poder hacer mi labor, pero en atención a esta persona y como pues un valor más sobre la información del modelismo, pues yo les hago presente lo que a mi experiencia y conocimiento tengo en base a los pinceles. Entonces, pues comencemos. Quiero decirles, amigos míos, que el pincel es la herramienta más básica y fundamental que nosotros tenemos para poder pintar y aplicar una serie de efectos en nuestras maquetas. Para ello vamos a hablar de en qué consiste básicamente un pincel. Un pincel es esto, es un palito o un palillo extendido que puede ser a su vez con un cuerpo plástico o de madera. Generalmente los pinceles son elaborados en su cuerpo de madera y en uno de los extremos cuenta con un casquillo opresor, el cual nos aglomera el pelo del mismo. Para ello, déjenme decirles que los pinceles pueden ser ya sea de cerda natural, que es pelo de animal, o de tipo sintético, que pueden ser nylon o alguna fibra de tipo plástica, como es este caso para este pincel. Entonces, pues básicamente vamos a tener ese tipo de materiales. Pinceles de tipo natural y pinceles sintéticos. En el mercado no hay otra cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un pincel a una brocha? Muy simple. La brocha es un poco más grande, es más extensa y es, digamos, mucho más larga en su manufactura. Entonces, la brocha es muy parecida al pincel, pero el pincel es de tipo más pequeño y nos sirve para mucho mayores cosas. He aquí la diferencia, como ustedes pueden observar. Este es un pincel grande y este es una brocha. Eso es básicamente la diferencia. La brocha, como se dice por ahí, nos sirve para hacer pintores de brocha gorda, como se dice por ahí popularmente. Y el pincel es mucho más artístico, es más de detalles finos, y la brocha no. Esa es otra diferencia que tenemos con nuestros amigos los pinceles. Para ello, déjenme mostrarles un accesorio que adquirí en la tienda de Hiperlumen, que es una papelería bastante grande. En sus localidades o en sus países pueden encontrar un equivalente, que es un tubo plástico en el cual, como ustedes pueden apreciar, se pueden guardar nuestros pinceles bastante bien, ¿sí? Yo ya tiene muchos años que lo adquirí. Claro, los colocamos en posición boca arriba para evitar lastimar el cuerpo del mismo. Y pues créanme, lo que me ha servido bastante bien. Bien, ¿qué tipos de pinceles tenemos, amigos? Pues ahora sí que de varios tipos. Tenemos grandes, tenemos medianos y tenemos pequeños, ¿sí? Un detalle importante a notar, como yo les dije, en cuanto a la manufactura, pues tenemos los de cerda sintética y
estos son también de cerda sintética. Yo, por ejemplo, esto los uso para aplicación de calcomanías, debido a que la cerda es bastante suavecita y delicada, y también para algún tipo de efectos. Para eso uso los de cerda sintética. Los de cerda natural, que son todos estos, pues ya los uso para aplicar tanto los óleos como los acrílicos y los esmaltes, ¿sí? Eso es lo que yo les puedo decir al respecto de esto. Y bien, en cuanto a la forma de nuestros pinceles, tenemos de dos tipos nada más. Tenemos el pincel plano, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Tiene un biselito y la aglomeración del pelo es de tipo horizontal. Y aquí tenemos pues el clásico, que es de terminado redondo. Bien, ¿cuál es la diferencia del terminado plano al terminado redondo? El redondo es más universal, nos sirve para pues llegar a aquellos recovecos o partes que son difíciles de poder aplicar la pintura, como ustedes lo pueden apreciar. Y el pincel plano me sirve para aplicar la pintura en superficies mucho más grandes, planas, y que se me quede la huella del pincel lo menos posible. Esa es la diferencia de usar estos de acabado plano al redondo. Bien, yo les decía, amigos míos, que los pinceles naturales básicamente tenemos de dos tipos, que son los que más podemos usar en modelismo. Y estos son de pelo de Marta y de pelo de camello. Yo les sugiero mucho más que en cuanto a cerda natural, ustedes consigan más el pelo de camello. Es el más adecuado a nuestras funciones en modelismo, aunque también el pelo de Marta funciona bastante bien. ¿Qué sucede también, amigos míos, con el detalle de la cerda de tipo natural? Pues es un material orgánico, y como todo material orgánico, por mucho que nosotros cuidemos y apapachemos nuestros pinceles, finalmente con el paso del tiempo se van a tener que reemplazar. ¿Por qué? Porque la cerda se va a deteriorar, se va a terminar. Den un segundo, amigos, por favor. Mil disculpas. Entonces, les decía yo que por mucho que nosotros cuidemos nuestro material, pues con el paso del tiempo, pues finalmente se van a terminar gastando. Claro, no es lo mismo que seamos bastante descuidados con el pincel, que no lo limpiemos como es debido, y eso pues va a hacer que la vida útil del mismo pues termine mucho más rápido. Bien, amigos, yo que les sugiero, por ejemplo, miren, este tipo de recipientes que son, pues ahora sí que vasitos para los jarabes, pues yo los uso bastante para, después de haber pintado, colocar el pincel. Hay una cosa, ¿cuál es la manera más adecuada de que nosotros podemos limpiar el pincel para retirarle la mayor cantidad de pintura? Miren, consíganse ya sea una servilleta o un trapo, y una vez terminada nuestra función de pintar, tomamos el pincel y escurrimos en el trapo o en el papel la mayor cantidad de pintura que pudiera haber quedado en el mismo. Posteriormente, en el líquido disolvente, sea thinner o sea agua, pues empezamos a sumergir el pincel para irlo lavando, ¿no? Luego se nos va a ensuciar el disolvente, pues habrá que reemplazarlo por disolvente limpio, y en otro paño pues retiramos el exceso tanto de la pintura diluida como de la suciedad del mismo, de esta manera, ¿sí? Siempre de esta forma, no hacerlo así porque esto desgasta nuestro pincel, entonces siempre de esta manera. Y una vez ya finalizado, pues poderlo lavar con jabón suave
y después darle un secamiento para que de esta manera nuestras cerdas o el pelo de nuestro pincel nos dure lo mayor posible. Esa es la manera más adecuada. Bien amigos, yo por ejemplo les digo, no tengo muchos porque pues, aunque sí pinto mucho, realmente con estos pocos pinceles que ustedes ven aquí, yo he hecho pues prácticamente todos mis trabajos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo agrupados con ligas, pues todos mis pinceles que son biselados o determinado plano, como ustedes pueden apreciar, y tengo diferentes números. Por ejemplo, miren, aquí este pincel que es el más pequeño me dice que es del número 5, ¿sí? Y este que es el más grande me dice que es de 1/4 de pulgada. Entonces aquí les digo, yo tengo estos agrupados y ya les expliqué para qué nos sirve el pincel plano. En cuanto a los pinceles redondos, pues tengo de varios tipos. Como les digo, estos son pinceles redondos grandes, están agrupados más o menos en las características, y por aquí tengo otros que son mucho más pequeños. ¿Cuál es la diferencia del pelo de Marta? Que el pelo de Marta es un pincel mucho más caro al pelo de camello. Ahí les va para que ustedes aprendan a catar los pinceles. Bien, el pincel de pelo de Marta, como es este caso, la cerda es de tipo beige o un café muy claro, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, es un tono, ¿cómo se denomina la palabra? Tipo ámbar, ¿sí? Es amarillento, vamos, ¿sí? Y el pelito de camello es mucho más oscuro. Este sí es un café, pero es un café mucho más oscuro, ¿sí? Entonces, pues esos son los pinceles que yo tengo. Como les digo, el redondo me sirve para recovecos y para superficies irregulares y que sean de difícil acceso, y pues para ese lugar donde va a ser un poquito difícil pintar, este es el adecuado. Bien amigos, aquí tengo un pincel especial que es el pincel plano corto. Este pincel generalmente, como ustedes pueden apreciar, miren, estos son de pelo de Marta, por el color que les digo y la textura que tiene, y este es un pincel plano pero es corto. Este pincel es muy adecuado para poder aplicar pincel seco. Aunque les digo, yo como no tengo fórmulas por la experiencia que va uno adquiriendo, la teoría dice que este pincel es el más idóneo para poder aplicar ¿cómo se dice? Pues el pincel seco, ¿no? Se escurre muy bien el pincel de la pintura y después se le empieza a dar ligeras pasadas al efecto que queremos dar con el pincel seco. Pero les digo, a veces yo he hecho el pincel seco con pincel redondo. No, bueno, la teoría dice que no es lo más adecuado, pero pues vale. Aquí en esto, pues les digo, no tenemos normas que sean leyes universales. Podemos tener cierta flexibilidad en cuanto a eso. Ahora, hay pinceles, si el pincel es bueno, va a tener estas capuchas plásticas que nos ayudan a proteger lo que es el terminado de nuestro pincel, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Y tengan mucho cuidado con estos porque estos tienden a romperse muy rápido. Cuando ustedes vean que se les empieza a deteriorar, es muy fácil, con cinta transparente o Durex, la reforzan y tienen aquí su protector de pincel todavía operativo por algún tiempo. Eso es lo que yo les puedo decir de ese tipo de pincel. En cuanto a los pinceles de cerda sintética, pues ya les comenté que algunos los uso para la calcomanía y otros por aplicar algún tipo de maquillaje. ¿Cómo podemos detectar los pinceles sintéticos? Muy fácil, porque la cerda es mucho más suave, mucho más dúctil que los otros, y les digo, tiene un color amarillento anaranjado, y de esta manera nosotros podemos distinguir los famosos pinceles de tipo
sintéticos. Aquí exclusivamente tengo yo planos, aunque también hay pinceles de tipo redondo. Llega a haber de estos unos que se llaman de abanico, que son precisamente abanicados, o sea, están así, planos, pero muy abiertos. Yo sinceramente no dudo que en modelismo no tengan una aplicación, pero yo hasta ahorita no los he ocupado, ni los necesito, ni quiero saber de ellos. Pero bueno, como información general, se los paso al costo. Bien amigos, aquí hay otro pincel sintético, pero este es de cerda de nylon, ¿sí? Es de nylon negro. Entonces yo por ejemplo lo uso para limpiar el fondo de mis depósitos en los aerógrafos y me ha funcionado bastante bien. Y es lo que yo les decía, por mucho cuidado que le tengamos al pincel, pues finalmente con el tiempo, sea de cerda natural o de cerda sintética, pues nos lo vamos a terminar, ¿no? Entonces esto tiene siempre un tiempo de vida determinado. Lo podemos alargar, pero finalmente lo tendremos que acabar sustituyendo. Bien amigos, otro punto importante, y déjenme decirles sobre todo nosotros que manejamos los detalles microscópicos casi, son los pinceles que van, como yo se los había comentado, tenemos numeraciones en los mismos, pero hay unos muy especiales que van del 0 al 00, 000, al 50 y hasta el 10-0. ¿Qué quiere decir este tipo de numeración en los pinceles? Miren, por ejemplo aquí tengo este pincel de la marca Rodin y este pincel es de 5, permítanme, ahí está, ¿sí? Esta cosa no, miren, este es de 5-0, ¿sí? Ahí se ve. Aquí tenemos entonces el pincel 5-0. Ya me empieza a fallar esta cámara. Ok, ahí está. Bueno, voy a revisar. Bueno, este es de 5-0 y como ustedes pueden apreciar, el volumen de la cerda es demasiado pequeño, muy diminuto, ¿sí? Y este es para detalles súper finos o muy minuciosos en nuestras maquetas. Aquí tenemos otro que es de 000, ahí se aprecia, y este es un poquito más voluminoso. Y así nos vamos. Entonces los pinceles de tipo 0 nos sirven precisamente para ese tipo de detallados. Miren, por ejemplo, aquí tengo yo este otro pincel, que este es de, miren lo que son las cosas, ya se le borró la numeración, era de un tipo 0. Miren, aquí lo tengo, aquí me dice, es, a ver si se alcanza a apreciar, 000. Me lo puede indicar con número o con cantidades de ceros para decirme de qué tipo es, ¿no? Y este es otro de 000 y también, como ustedes pueden apreciar, es un poquito más grande. ¿Qué les quiero yo decir con esto de los numerales 0? Que resulta que cada fabricante puede considerar diferente su calibración del grueso de los pinceles en cuanto al nivel de ceros. Es decir, por ejemplo, para X marca, por ejemplo Rodin, me puede dar un 5-0, un 000, pero con un cierto calibre en el pelo del pincel, ¿no? No así para, por ejemplo, algunas marcas alemanas, que resulta que el pincel puede ser de 5 y de 10 ceros. Y a lo mejor, a la hora que ustedes lo comparen con el de otra marca, pues resulta que el calibraje va a ser mucho más diferente. Entonces sí tienen ustedes que tomar eso en cuenta. Cada fabricante le va a dar un determinado calibre al pincel. No hay ahí sí no hay un estándar, porque les digo, estas ya son normas de cada fabricante. Entonces ustedes pueden comprar
el mismo pincel con diferente numeración y van a tener diferentes grosores. Entonces siempre sí es importante que para los finales que ustedes busquen no se basen ustedes en el número del pincel, sino que ustedes lo vean físicamente y vean la marca del pincel para poder determinar si es o no lo que están ustedes buscando en cuanto al pincelaje. Bien amigos, ahora en cuanto a cuidados y limpieza del mismo. Por mucho que nosotros el pincel lo queramos limpiar y estemos duro y dale con el solvente, finalmente se va a hacer un biolop o un dopaje en lo que sería el nacimiento del casquete y el pelo del pincel hacia adentro. Se va por así que por tensión capilar, la pintura va a tender a aglomerarse en esta parte de adentro y el pincel va a empezarse a endurecer. Yo, por ejemplo, conseguí este producto que se llama Turpenoid Natural, que es un aceite resinoso y que es muy adecuado para poder restaurar y limpiar los pinceles a conciencia. Se dejan serenar en esta sustancia. Ahorita les digo más o menos cómo poderle hacer. Y alguien me dijo por ahí, es que tú recomiendas productos que no son tan de fácil acceso. Yo en este caso les recomiendo este producto. Si ustedes tienen una persona que en Estados Unidos se los pueda conseguir, porque luego también la cuestión de importación es muy difícil, pero este producto es excelente para poder restaurar pinceles. Ahora bien, si es difícil o imposible poder conseguir el Turpenoid natural, yo les recomiendo que lo sustituyan con aceite de linaza, que es mucho más económico y más accesible. Y en lo que yo les había comentado, ¿no? En este tipo de vasitos, coloquen ustedes cierta cantidad del aceite en cuestión. Y por ejemplo, el pincel, de esta manera, ustedes lo puedan colgar o sostener con unas pinzas y dejar sumergiendo toda la noche o 2 o 3 días según esté el pincel bastante dopado en la sustancia, de esta manera, siempre y cuando procurando no dejar que el pincel descanse con su cerda en el líquido. ¿Por qué? Porque el pincel se les va a deformar. Entonces siempre es colgado y que el pincel no roce la superficie del envase, porque de lo contrario les digo vamos a tener ese problema de deformidad. Siempre va a estar el líquido en contacto con las cerdas, pero sin que toque el fondo, de esta manera, ¿sí? Y una vez serenado, según lo que ustedes consideren necesario, 1 o 2 días, ustedes sacan el pincel, lo limpian a conciencia con lo que ustedes gusten y manden, y después lo lavan con un jabón suave y agua y lo dejan secar a temperatura ambiente, siempre y cuando también escurriendo lo que se pueda, pues con un trapo o un papel limpio, o en su defecto si usan pues dejen que el líquido se quede ahí, y cuando lo vayan a usar pues aplican el disolvente respectivo de la pintura o lo lavan, y entonces sí, una vez seco lo pueden volver a ocupar, amigos míos. Pues esto es todo lo que yo les puedo referir en torno a los pinceles. Yo espero que la información que aquí les suministré les sea de mucha utilidad. Y una cosa, no hagan esto, yo lo hacía cuando novato, tomar los rabos del pincel para batir los botes o botellas de pintura, no es adecuado, van a demeritar mucho la calidad de su pincel y no es correcto. Yo les sugiero que en este caso ustedes se hagan de unos agitadores respectivamente, que pueden ser estos de metal, para batir las pinturas, ¿no? Porque les digo, hacer eso, y muchos modelistas tenemos esa fea costumbre, ¿no? De tomar el pincel para revolver las pinturas, y no es correcto, ni para el pincel ni para nosotros. Eso es parte también de nuestra educación modelística. Entonces, pues ahora sí ya, amigos, como dijo el Conejo Box, eso es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente video.
Si les ha gustado, compartan, suscríbanse y difundan. Yo soy el Modelista X y hasta la próxima. Bye.